Hola, bienvenido, mi nombre es Javier Rodríguez, ingeniero de Soyo, y en este vídeo vamos a continuar con nuestro curso de programación con Soyo. En el capítulo anterior ya vimos que era un tipo de dato, de hecho estuvimos trabajando con el tipo de dato string, que es la representación de cadenas o datos de texto, y también conocimos la función o método MessageBox, que es el que nos permite mostrar un diálogo presentando precisamente la cadena o el mensaje de texto que le hayamos pasado. Ahora bien, cuando realizamos programas en el mundo real, es bastante frecuente, por no decir imprescindible, que trabajemos con diferentes tipos de datos y los manipulemos, para lo cual necesitamos que dichos datos, dicha información, esté disponible en contenedores o podemos definirlas como cajas que guarden de forma temporal dichos datos para poder manipularlos. Así, por ejemplo, si en el mundo real estamos acostumbrados a utilizar cajones, armarios y dedicar cada uno de estos cajones a guardar un tipo de contenido específico. En uno podemos tener pañuelos, en otros calcetines, en otro guardar herramientas. En la programación con Soyo ocurre un poco lo mismo. Es decir, tenemos que definir diferentes cajones y en cada uno de esos cajones vamos a poder guardar solo un tipo determinado de información. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues es a través de lo que se conoce en programación como la definición y el uso de variables. Y como su propio nombre indica, una variable es precisamente la declaración o la creación de esos cajones temporales que podemos identificar mediante etiquetas para saber concretamente desde nuestro código qué es el tipo de información que guarda o en el que podemos guardar un tipo de información determinada, y también indicarles qué tipo de información tienen que guardar. Para verlo en detalle, para ver qué son las variables en detalle, vamos a añadir un nuevo evento. En este caso se trata del evento Open que estamos añadiendo a la ventana creada por omisión en todo proyecto nuevo, de forma que accedamos al editor de código. Todo esto es algo que ya vimos en el primero de los capítulos. Bien, ¿cómo podemos declarar una variable en Soyo? Para declarar una variable tenemos que utilizar la palabra clave var, que además es muy fácil de recordar, puesto que es la abreviatura, por así decirlo, de la propia palabra variable. A continuación, tenemos que indicar precisamente cuál es la etiqueta que deseamos asociar a este cajón. Entonces podemos utilizar un nombre descriptivo, lo único que no puede empezar por un número. Podemos utilizar cualquier combinación de caracteres. Por ejemplo, podríamos denominar o llamar a esta etiqueta nombre, como un claro indicativo de que en este cajón vamos a guardar datos que sean nombres. Ves que a continuación ya el editor de código utiliza el componente as, y es que en Soyo, al igual que ocurre con la mayoría de los lenguajes de programación modernos, son lo que se conoce como variables de tipado fuerte. ¿Qué significa esto? Bueno, pues precisamente lo que te estaba diciendo, que podemos dedicar cada una de las cajas solo a guardar un tipo de contenidos, no cualquier contenido. Entonces, para eso necesitamos indicarle qué tipo de contenido queremos guardar. Y en la programación, el tipo de contenido viene determinado por el tipo de dato. Como hasta ahora el tipo de dato que conocemos es string, pues simplemente pondríamos as y como tal string. Entonces, ya con esta línea de código estaríamos declarando una variable identificada por la etiqueta nombre y que va a contener tipos de datos que sean string. Si intentamos asignar cualquier otro tipo de dato sobre esta variable, la ejecución de nuestro programa nos dará un error. Esta es la declaración, pero
la variable por sí misma no contiene ningún valor. Esto es lo que se denomina asignación o definición de la variable. Una vez declarada, ya podemos asignar nuevos valores sobre ella. Y la forma de asignarlo es bien sencillo. Utilizamos el nombre que hemos asignado a la etiqueta, a continuación el operador igual y a continuación el nuevo valor que queremos asignar. Entonces, mediante esta línea ya estaríamos asignando a nuestra variable identificada por la etiqueta nombre el valor de tipo string hola. De hecho, podemos simplificar estas dos líneas en un único paso, es decir, podemos simplificar la declaración y la definición de una variable en un único paso, que sería var nombre as string y a continuación indicarle el valor que deseamos que contenga. Para comprobarlo, a continuación utilizamos la función que ya conocemos, que es la que nos muestra un diálogo, y si en el capítulo anterior vimos el uso de literales como paso del dato que espera MessageBox para poder mostrar, ahora sencillamente podemos sustituir el literal con la etiqueta de nuestra variable, que sería nombre. Si ejecutamos nuestra aplicación, veremos que el resultado es en este caso el mismo, salvo que hemos sustituido el literal por el valor contenido en nuestra variable. Y como te había dicho previamente, siempre podemos alterar y modificar el contenido de la variable en cualquier momento. Así, si inicialmente habíamos asignado a nuestra variable nombre el texto hola, a continuación podemos indicarle que tenga otro valor. En este caso, si ejecutamos la aplicación, vemos que MessageBox mostrará la cadena de texto que hayamos asignado en último lugar a nuestra variable. Y por supuesto, también podemos seguir haciendo el mismo tipo de operaciones que estábamos acostumbrados y que vimos en el capítulo anterior. Es decir, también podemos utilizar la siguiente sintaxis. Podemos asignar a nuestra variable nombre el propio contenido que tuviese hasta ese momento la variable nombre y a continuación añadirle cualquier otro valor de tipo string. Si ahora ejecutamos nuestro código, vemos que efectivamente MessageBox mostrará la suma, la concatenación de ambas cadenas. El valor inicial que habíamos asignado a nuestra variable y el resultado de añadir y asignar a la variable el valor que ya tuviese y a continuación el que le hemos añadido. Pero por supuesto, cuando se trata de realizar tus aplicaciones, necesitarás utilizar otros tipos de datos que no solo sean los de tipo string, los que sean de cadena. De hecho, probablemente uno de los tipos de datos que utilices con más frecuencia sean los numéricos. Y para ello, en Sollo encontramos diferentes tipos de datos. Para representar valores numéricos enteros, es decir, sin parte decimal, para trabajar con valores numéricos de parte decimal y también para trabajar con valores numéricos con parte decimal, pero en los que necesitamos la mayor precisión, como es, por ejemplo, cuando realizamos operaciones matemáticas que impliquen el manejo de moneda, donde la pérdida incluso de cualquier parte decimal, de cualquier valor, por mínimo que sea, pues puede suponer un grave problema de contabilidad o a la hora de realizar nuestros cálculos, a la hora de realizar o presentar la suma del precio de varios artículos. ¿Cómo utilizamos los valores numéricos en Sollo?
Pues bien, del mismo modo que podemos declarar una variable de tipo string, podemos hacer con nuestras variables de tipo entero. Para ello utilizamos var, la etiqueta que queremos asociar como variable y a continuación el tipo de dato integer. Este sería el tipo de dato para utilizar valores enteros, por ejemplo 25. Cuando necesitamos utilizar valores con parte decimal, podemos optar entre single, que sería de precisión simple, con una posición decimal, o habitualmente preferiremos utilizar double. Y la asignación sería, por ejemplo en este caso, el uso del punto y a continuación los decimales. La representación de un valor o número entero y decimal. Y si necesitamos la máxima precisión, utilizaremos el tipo de dato currency. Al igual que ocurre con las cadenas de texto, cuando trabajamos con información numérica podemos realizar todo tipo de operaciones. Una de ellas sería la suma, otra sería la resta, otra sería la multiplicación, otra sería la división, otra sería la división, pero en la que deseamos descartar cualquier decimal, es decir, el resultado de la división sería el entero. También podemos elevar a una potencia determinada o bien trabajar con módulo, que es el resultado que obtenemos como resto al realizar una división. Vamos a cambiar el nombre de nuestras variables. Y también el tipo para que sean todas double. Así la forma de realizar, por ejemplo, sumas con valores numéricos sería, en este caso, la asignación resultado sería igual a la suma del primero con el segundo. En este caso, el resultado sería la resta del primero sobre el segundo. En este caso, el resultado sería el de multiplicar el valor contenido en la variable primero con segundo. En este caso, el resultado sería el de dividir primero por segundo. La diferencia en este caso será que el resultado solo contendrá un valor entero, dado que ya hemos comentado que este operador matemático, que es la barra invertida, descartará cualquier decimal como resultado de realizar la división. Y en este caso, el resultado será el obtenido de elevar el primer valor numérico a la potencia indicada por el segundo valor numérico. Y en este caso, el resultado será el resto obtenido de dividir el valor numérico representado por la variable primero del segundo. Para verlo, para ver cómo son estos, vamos a utilizar MessageBox, que ya nos lo conocíamos. Aquí ponemos, por ejemplo, suma y a continuación ponemos resultado. Probemos a ejecutar la aplicación en este punto y observar qué es lo que pasa. Como ves, cuando intentamos ejecutar la aplicación desde el IDE, este nos
dice que se ha encontrado con un error en la línea de código señalada. Y en la parte inferior podemos ver en mayor detalle cuál es ese error, qué es lo que ha ocurrido. En este caso nos indica que se trata de un error de correspondencia de tipo. Se esperaba un tipo de tipo texto, de tipo string, pero se ha obtenido un double. Efectivamente, nuestro resultado es de tipo double. Y si recuerdas, MessageBox solo trabaja con strings. Esto está relacionado con lo que te indicaba anteriormente de que no podemos sumar peras con manzanas y lo que te indicaba del tipado fuerte. Es decir, si una función, si una variable espera trabajar con un tipo de dato determinado, no podemos mezclar tipos de datos. ¿Cuál puede ser la solución en este caso? ¿Qué podemos hacer para convertir nuestro número en una cadena de texto? Bien, el framework de Soyo nos ofrece varias posibilidades para realizar esta conversión de dato, de pasar de número para que podamos utilizarlo como si fuese la representación de una cadena. Si recordarás, en el capítulo anterior vimos que cualquier objeto tiene asociado una serie de eventos, de métodos, propiedades, etcétera, a los cuales podemos acceder mediante la notación por punto. Y en este caso viene a ser un poco igual. Nosotros tenemos declarada nuestra variable resultado como tipo double. Entonces, en este caso, simplemente utilizando la notación por punto y pulsando el tabulador, veríamos todos los métodos, todas las funciones que podemos utilizar. Y una de ellas sería precisamente toString. De hecho, si la seleccionamos y vemos en la parte inferior del panel del editor de código, vemos que lo que nos devuelve es, a partir de un double, una cadena de tipo string. Entonces, simplemente con este añadido de un double representado por nuestra variable cuya etiqueta es resultado, punto, y el método que queremos invocar sobre él. Repetimos esto mismo para cada una de las operaciones que estamos realizando. En este caso sería la resta, en este caso sería la multiplicación, en este caso sería la división, en este caso división con resultado entero, potencia y módulo. O lo que se conoce como el resto de una división. A continuación, lo único que nos faltaría sería asignar los valores de punto de partida. Por ejemplo, aquí podemos poner 13 y aquí podemos poner 4. También podemos expresarlo como valores reales. Ejecutamos nuestra aplicación y vemos que en este caso el resultado de la suma, recordamos que son los valores 13 más 4, y efectivamente sería 17. De la resta, 9. La multiplicación, 52. La división, 3,25. Y la de división con resultado entero, efectivamente ves que se ha descartado la parte decimal. En la potencia nos arroja el resultado y aquí sería el resto, realizar la división entre ambos valores. Sin embargo, cuando trabajamos con valores numéricos, también tenemos que tener en cuenta
en cuenta otra serie de cuestiones, y quizá la más significativa sería la siguiente. Pongamos que solo tenemos esta variable y queremos que esta variable sea el resultado de la siguiente operación matemática. ¿Cuál crees que sería el resultado almacenado en nuestra variable? Probablemente puedes pensar que sería el de sumar 2 y 2, es decir, 4, y a continuación multiplicarlo por 5. Veamos qué es lo que ocurre. En realidad dista mucho de lo que probablemente podrías esperar, ya que nos da como resultado 12, mientras que a lo mejor nosotros esperábamos que fuese 20, es decir, 2 más 2, 4, 4 por 5, 20. No es el caso. ¿Por qué ocurre esto? Bien, cuando realizamos operaciones matemáticas, y esto es algo que ocurre también en otros lenguajes de programación, nos encontramos con lo que se denomina precedencia del operador. Es decir, qué operación se realiza antes que otra, puesto que es más importante, por así decirlo. Bien, en este caso, las operaciones, como puedan ser la multiplicación o la división, tienen una mayor precedencia, es decir, se realizan antes que la suma o la resta. Con lo cual, si nosotros esperábamos que fuesen 2 más 2, 4, y a continuación sumar el valor obtenido de esta suma y multiplicarlo por el siguiente elemento, que sería 5, en realidad lo que ocurre es que primero se realiza la operación de multiplicación, 2 por 5, 10, y a ese resultado se le suma el otro componente de la expresión matemática, que sería 2. 12 como resultado, y esto es lo que se almacenaría en nuestra variable, que es la que a continuación se presenta. ¿Cómo podemos modificar la precedencia de las operaciones matemáticas? Pues tal y como probablemente sabrás de otros ámbitos, lo haremos mediante el uso de paréntesis. El paréntesis o el uso de paréntesis nos permiten alterar la precedencia en cuanto al cálculo de la expresión matemática. En este caso hemos encerrado primero entre paréntesis la suma, indicando así que se evalúe primero esta operación y será el resultado de dicha operación el que se multiplique a continuación por el siguiente valor, modificando por tanto la mayor precedencia que tendría el operador de multiplicación. Si ahora ejecutamos de nuevo nuestra aplicación, vemos que ya obtenemos el resultado esperado. ¿Cuál es la segunda de las cuestiones que has de observar cuando estés trabajando con valores numéricos? Bien, pongamos por ejemplo el siguiente caso. Definimos la variable o declaramos la variable resultado de tipo entero. Primero de tipo entero y segundo de tipo doble. A este le asignamos un valor, a este les asignamos otro valor y a continuación asignamos al resultado el obtenido mediante la suma del primer valor con el segundo valor. ¿Qué es lo que podemos esperar en este caso? Vamos a verlo. Como ves, se ha descartado la parte decimal de la suma. Esto se debe a que, volviendo a nuestro código,
estamos almacenando el resultado en una variable declarada de tipo entero. Y ya sabemos que un entero no tiene parte decimal. La forma de solucionarlo sería tan sencillo como declarar la variable resultado de tipo doble. Si volvemos a ejecutar nuestra aplicación, vemos que en este caso sí se guarda la parte decimal como resultado de realizar la suma. Más cuestiones que conviene saber sobre la declaración de las variables y la asignación de valores. No tienes por qué declarar todas tus variables al inicio de un bloque de código. De hecho, podríamos hacer lo siguiente. Es decir, en este caso declaramos la variable cuya etiqueta es primero, asignamos un valor. Declaramos una nueva variable, asignamos un valor, y lo mismo para la tercera variable. Otra cosa que podemos hacer es, si varias variables van a compartir un mismo tipo de dato, como sería en este caso segundo y resultado, ambas son de tipo double, pues podríamos hacer lo siguiente. Var segundo resultado as double. Y lo que no podemos hacer en ningún caso es que una vez que hemos declarado una variable, volver a declararla. Por ejemplo, aquí hemos declarado la variable segundo y resultado, y a continuación vuelvo a declarar la misma variable de resultado, pero cambiándole en este caso el tipo, o para que se vea de una forma más clara, vamos a poner que en este caso resultado pasa a ser de tipo string. Si yo intento ejecutar el código, vemos que de nuevo el IDE nos vuelve a mostrar que se tiene un error en esta línea, y en la parte inferior nos indica el tipo de error que se ha producido. En este caso nos dice claramente que se ha redefinido un identificador, es decir, una etiqueta de variable. Y de hecho nos dice que este nombre ya está definido por la variable resultado que encontramos en la primera línea de nuestro código. Entonces son el típico tipo de casos que se suelen dar, redefinición de variables, o bien el uso inapropiado en la asignación de un valor que no es el definido por la variable. ¿Cuál es este caso? Vamos a verlo más claramente. Si yo defino una variable que se llame resultado de tipo entero, y a continuación intento asignar a mi variable un mensaje de texto, Soyo nos indicará que se ha producido un error de tipo de correspondencia de tipo, es decir, se ha intentado asignar a una variable definida como tipo entero una cadena de texto. Recuerda que una vez que hemos definido nuestras variables para que trabajen con un tipo de dato determinado, no podemos asignarle otro tipo de dato diferente, ni tampoco podemos reasignar esa variable para que almacene otro tipo de dato diferente. Por último, lo que conviene recordar sobre nuestras variables es que su vida comprende desde la primera línea de código en la que se definen hasta que se finaliza la ejecución de ese bloque de código. ¿Qué es un bloque de código? Pues en este caso sería todas
y cada una de las líneas de código que hayamos escrito dentro del editor asociado con el manejador de evento Open. Es decir, si yo defino o declaro mi variable en esta línea, dicha variable dejará de existir. Por ejemplo, pongo aquí, le asigno el valor 10, que se muestre el mensaje de resultado toString y listo. Vemos que este bloque de código está formado por 3 líneas de código y esta variable existirá desde su declaración hasta que se ejecute la última línea de código. Una vez que se ejecuta la última línea de código, que en este caso es la encargada de mostrar el diálogo de mensaje, se saldrá del evento Open y por tanto la variable que hemos declarado en este bloque dejará de existir y cualquier valor que tengamos asociado con dicha variable se borrará, se eliminará. Ya no podemos trabajar ni con la variable resultado ni con el valor que contiene la variable resultado. La próxima vez que se volviese a ejecutar el mismo bloque de código, se volvería a crear la variable, se volverían a ejecutar las líneas asignando sobre la variable cualquier valor que fuese. En este caso es una asignación directa, pero podría ser el resultado de una operación matemática o cualquier otro, y se volvería a destruir al salir del bloque. Podemos ver este proceso de una forma más simple utilizando una de las características del IDE de Soyo, que es el depurador de código. El depurador de código es el que nos permite ejecutar nuestra aplicación línea por línea, viendo en todo momento cuáles son los diferentes valores asociados a cada una de nuestras variables y otros elementos que se estén ejecutando en ese instante en el bloque de código sobre el cual se ha detenido la ejecución. ¿Cómo podemos detener la ejecución de código para acceder al depurador? Muy sencillo. Si te fijas en el editor de código, en el margen izquierdo, ves que cada una de las líneas de código tiene asociada una línea. Pues bien, si yo hago clic sobre esta línea, aparecerá un marcador de parada, lo que se conoce como un punto de parada. Puedes ver que puedes situar el punto de parada en cualquier línea que desees e incluso establecer tantos puntos de parada como quieras que se produzcan. En este caso no tendría mucho sentido y lo dejaremos en un solo punto de parada. ¿Qué indica este punto de parada? Pues bien, indica que cuando se vaya a disparar el evento Open de nuestro objeto de ventana, se encontrará con esta línea de código y al tener un marcador de punto de parada, la aplicación saltará de nuevo al IDE para mostrarnos las opciones del depurador junto con todos los valores asociados en ese momento en el proceso de ejecución. Si ejecutamos nuestra aplicación en este punto, vemos que realmente esto es lo que se produce. Se ejecuta la aplicación, se encuentra con el punto de parada y aparece todas las opciones en nuestra ventana en el panel de depurador. De hecho, vemos que en la parte izquierda nos indica en qué punto de ejecución del programa nos encontramos. Y evidentemente observamos que estamos en el evento Open correspondiente al objeto Window 1, que es precisamente donde hemos establecido nuestro punto de parada. Si volvemos al navegador de proyecto, vemos que efectivamente estamos escribiendo nuestro código dentro del evento Open asociado al objeto Window 1, con lo cual la información que nos está dando el depurador nos permite ver en todo momento en qué ubicación, qué parte del código se está ejecutando. Y a continuación, en la parte derecha podemos ver el contenido de las variables con las que se está trabajando en ese momento, así como el de otros objetos que se están ejecutando y que están activos, por así decirlo, en ese momento durante la ejecución de nuestra aplicación.
Vemos que en este caso el punto de parada se encuentra sobre la declaración de resultado, con lo cual esta ya está recogida aquí y que su valor es 0, puesto que no se ha definido ningún valor. Para avanzar en la ejecución de la aplicación, vemos que en la barra superior contamos con diferentes botones. Uno de ellos es el que nos permite continuar con la ejecución de la aplicación. El siguiente nos permitiría detener la ejecución de la aplicación. El siguiente nos permitiría saltar sobre la siguiente línea, avanzar o salir del punto del bloque de código que se está ejecutando en este momento. Si utilizamos la primera de las opciones, vemos que se ejecuta la primera línea de código sobre la que se ha establecido el punto de parada, que se corresponde con la declaración de la variable, y se ha detenido en la siguiente línea de código. Si avanzamos en la depuración de la aplicación, que es la asignación del valor sobre la variable, vemos que efectivamente ahora nuestra variable contiene el valor 10, que es precisamente el que le hemos asignado. Si ejecutamos la siguiente línea de código, vemos que efectivamente hace la función correspondiente a MessageBox, que es la de mostrarnos el diálogo con el mensaje que se corresponde al valor contenido en nuestra variable resultado y que es 10. ¿De acuerdo? Aceptamos. Y al aceptar volvemos al depurador en el que se nos muestra que se ha llegado al final de la ejecución de este bloque de código. Será en este momento, si avanzo al siguiente paso y continúo con la ejecución de la aplicación, cuando se destruirá la variable declarada al inicio del bloque de código y por tanto también se destruirá el valor contenido en dicha variable. De hecho, si sigo, vemos que cambia el depurador y ya ha desaparecido por completo tanto la variable como su valor, y ahora nos muestra otros objetos que están en este momento en ejecución. Ves que uno de ellos es precisamente la ventana. Y de hecho, si pulsamos sobre la ventana, podremos acceder a todas sus propiedades, tal y como vimos en el capítulo anterior, salvo que en este caso nos estarán indicando cada una de las propiedades todos los valores que tiene asignados en ese momento de la ejecución de la aplicación. Como puedes ver, el depurador es una herramienta muy potente, tanto para examinar paso a paso la ejecución de nuestras aplicaciones como para capturar y depurarlas de forma que podamos hallar comportamientos erróneos y mediante la ejecución de cada una de las líneas ver qué es lo que está realmente pasando qué está ocurriendo mientras que ejecutamos nuestros programas, de modo que nos resultará mucho más sencillo hallar el problema, volver al editor de código y corregir ese problema para volver a ejecutar la aplicación. En este punto ya sabemos o ya conocemos varios tipos de datos. Conocemos string, conocemos los tipos de datos numéricos, conocemos también cómo podemos operar sobre los datos numéricos realizando diferentes operaciones matemáticas, incluyendo también cómo se comporta lo que es el orden de precedencia a la hora de evaluar una expresión matemática, una expresión numérica, tanto de suma, multiplicación, división, resta, etc. Y también vemos las principales características cuando se trata de trabajar con valores numéricos, pero en los que se mezclan o se combinan tipos numéricos entero con tipos numéricos que trabajan con parte decimal. Vamos a hacer una aplicación muy sencilla. De hecho, borraremos todo el código, borraremos el evento. Algo que puedes hacer accediendo al menú contextual, seleccionando la opción Delete o simplemente pulsando la tecla de borrar en tu teclado. De forma que nos quedamos con nuestro esquema de aplicación por omisión. Vamos a hacer una aplicación muy sencilla en la cual el usuario le indicaremos que introduzca su año inicial de nacimiento, el año en el que estamos
y mediante un botón que será de tipo genérico que nos muestre una ventana calculando la edad que tiene o que tenemos en este momento. Vamos a modificar la posición de cada uno de los componentes. Ajustamos cada uno de los controles. Y modificamos el tamaño de la ventana. ¿Qué es lo que hará nuestra aplicación? Bien, recogiendo el año de nacimiento y el año actual, calcular la edad que tenemos. De hecho, calcular edad. Volvemos al inspector, seleccionamos nuestra ventana y vamos a cambiar su título Como recordarás del primer capítulo, la forma de asociar código a un evento determinado es mediante la selección del objeto sobre el que queremos añadir el evento y a continuación seleccionamos Event Handler, el tipo de evento en el que estamos interesados y como ves nuevamente la jerarquía de proyecto contiene todos los controles junto con el evento que hemos añadido. Para que nos resulte más cómodo acceder a cada uno de los objetos de la interfaz gráfica con la que estamos trabajando, volvamos al inspector para que tengan un nombre más descriptivo. En este caso sería, por ejemplo, inicial, que es el año de nacimiento, inicial text field. En este caso, final text field y volvemos al editor de código asociado con el evento acción del botón. Cambiamos el nombre porque conviene poner siempre a cada uno de los elementos, a cada una de las variables, a cualquier tipo de elemento del proyecto, nombres descriptivos que posteriormente en proyectos más complejos nos permitan saber y conocer mejor cuál es la función de cada uno de estos componentes gráficos o de cada una de las variables. Entonces aquí no hay nada nuevo realmente, porque ya sabemos que para acceder al valor de un text field podemos hacerlo a través de la propiedad value. Lo que pasa es que vamos a hacerlo en esta ocasión mediante el uso de variables. Entonces declaramos nuestra variable, se va a llamar año inicial, será de tipo entero, año final será de tipo entero y ahora indicaremos a cada una de estas variables que guarden el contenido de cada uno de los campos de texto. Año inicial es igual al contenido de inicial text field value y año final sería el correspondiente a final text field su valor, el valor que está contenido. ¿Sabrías decirme en este punto
¿qué es lo que ocurriría si yo ejecuto el código? Pues bien, efectivamente, y tal y como hemos dicho desde el inicio de este capítulo, tenemos un problema. Y es que nuestras variables son de tipo entero, mientras que ya sabemos que la propiedad value de un text field nos devuelve una cadena. Y como hemos visto anteriormente, no podemos sumar cadenas y números, del mismo modo que tampoco podemos asignar una cadena de texto a una variable que hemos declarado previamente de tipo entero. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Pues si en el caso de los valores numéricos vimos que teníamos la función toString para convertir un número a cadena, en el caso de las cadenas de texto también podemos hacer justo lo contrario, es decir, tomar un valor de tipo string, como es en este caso el que nos devuelve la propiedad value de un text field, y obtener el valor numérico del mismo. Si utilizamos la notación por punto, podríamos acceder a todos los métodos, propiedades que pueden operar sobre él, y uno de ellos es precisamente el que necesitamos. Si antes en un número podíamos utilizar la función toString, en una string podemos utilizar la función toInteger. Hacemos lo mismo y ahora vamos a declarar una nueva variable que sea la encargada de guardar el resultado de la operación. El resultado sería el siguiente. Lo declaramos también de tipo integer y este sería el resultado de restar al año final el año inicial, con lo cual ya tendríamos la diferencia de años. Y por último, un message box que nos muestre el resultado. ¿Sabrías decirme qué necesito utilizar en este punto? Efectivamente, estoy trabajando con una variable que es de tipo integer, de tipo numérico, mientras que MessageBox espera que le pasemos una cadena de texto. De modo que si aquí hemos utilizado la función toInteger para convertir una cadena de texto a un valor numérico de tipo entero, en este caso utilizaremos lo que ya habíamos utilizado previamente, que es toString. Ejecutamos la aplicación. Introducimos el año de nacimiento, por ejemplo 2009, 2020 es el año actual, calculamos la edad y efectivamente nos da como resultado la edad que tenemos. Pasan varias cosas con nuestra interfaz de usuario. Vemos que los campos tienen diferente tamaño, pero sobre todo el principal problema es que si nosotros estiramos de la ventana, vemos que dichos campos no se ajustan y no queda estéticamente agradable. Vemos cómo podemos mejorar a continuación nuestra interfaz de usuario. Lo primero que vamos a hacer es modificar el tamaño de la ventana y a continuación dar el mismo tamaño a ambos campos. Ves que si lo seleccionamos en el panel inspector nos dirá tanto el ancho como la altura que tiene en este caso el elemento seleccionado. Vemos que la anchura es 125, pues bien, seleccionemos el otro, le ajustamos el mismo tamaño y así ya eliminaremos el problema en cuanto al tamaño. Pero ¿cómo podemos resolver
el problema de que estos elementos no se ajusten cada vez que redimensionamos la ventana? Bueno, una estrategia podría ser reorganizar nuestra interfaz de usuario. Por ejemplo, podríamos poner los elementos aquí, el cálculo de la edad aquí, y en este caso vamos a utilizar lo que son las guías de bloqueo. Si te fijas en el panel de inspector, existe una representación gráfica de la ventana junto con una serie de candados que representan cada uno de los márgenes del control seleccionado. Los candados, cuando están cerrados, nos indican el bloqueo de posición sobre estos márgenes. En este caso está seleccionado el superior y el izquierdo, lo que nos indica que este control, cada vez que se modifique el tamaño del elemento que lo contiene, permanecerá situado con respecto al margen superior e izquierdo de la ventana, manteniendo el tamaño definido. Lo mismo ocurre en el caso del siguiente campo. Si nosotros deseamos que el control se ajuste a medida que se modifique el tamaño de la ventana, lo que podemos hacer en este caso sería lo siguiente. Con el elemento seleccionado, activamos también el bloqueo sobre el margen derecho. Esto nos indica que en este caso el control mantendrá su posición respecto al margen superior, el margen izquierdo, y ajustará su tamaño sobre el margen derecho de la ventana o el elemento que lo contenga. Hacemos lo mismo con el siguiente campo de introducción de texto y en el caso del botón haremos justo lo contrario. En vez de que mantenga su posición sobre el margen superior y el izquierdo, haremos que mantenga su posición sobre el margen derecho y el inferior, desbloqueando los contrarios. De esta forma, cada vez que se modifique el tamaño de la ventana, nuestro botón mantendrá su posición relativa al margen derecho y el margen inferior de la ventana. Ejecutamos de nuevo nuestra aplicación y ahora vemos que si modificamos el tamaño de nuestra ventana, los elementos de interfaz gráfica se ajustan correctamente. Pero tenemos todavía otro problema adicional. ¿Qué ocurre si yo llevo mi ventana hasta el mínimo? Se pierde las etiquetas y también el botón. Y aquí es donde resulta útil otro de los parámetros, otro de los ajustes a las propiedades de ventana que ya vimos en el capítulo anterior. Seleccionamos nuestra ventana y vemos que tenemos un campo que es el de ancho mínimo y altura mínima. Si nosotros partimos del editor de diseño, de un diseño que nos agrada, que nos gusta, y no queremos que el usuario pueda reducir el tamaño de la ventana a un valor inferior del que nosotros hemos establecido, es tan sencillo como alterar estos valores, manteniéndolos con respecto al valor que ya tiene de por sí en el editor de ventana. Ahora, si ejecutamos nuestra aplicación, vemos que el comportamiento de la interfaz de usuario es precisamente el que esperamos. Podemos modificar su altura y su ancho al deseado, pero nunca podremos situarlo definido por debajo del mínimo que hemos establecido. Ahora bien, nuestra aplicación aún tiene otro problema, que es el de lógica. Nosotros perfectamente podemos poner nuestro año de nacimiento y el año actual, pero nada nos impide que el usuario ponga en estos campos absolutamente cualquier valor, con lo cual estaría falseando lo que es la lógica o el propósito de la aplicación. De hecho, tampoco le impediría, en vez de valores numéricos, introducir cualquier tipo de texto.
falseando por completo el resultado de la lógica de nuestra aplicación. ¿Cómo podemos corregir este comportamiento? Veamos. Si te fijas, cada vez que seleccionamos el text field y nos dirigimos al panel inspector, vemos entre una de las secciones uno que se corresponde con behavior y en él la máscara de validación. Aquí podemos indicar cómo queremos que se comporte dicho campo de introducción de texto. Por ejemplo, podemos utilizar la almohadilla para indicar tanto la cantidad de posiciones numéricas que queramos permitir. En este caso, un año está compuesto por un máximo de 4 dígitos, de forma que la máscara de validación sería el uso de 4 almohadillas. Repetimos lo mismo para el siguiente campo de texto, 4 almohadillas, y de esta forma estamos diciendo dos cosas. Admitimos en estos campos de texto un máximo de 4 dígitos y precisamente eso, tienen que ser dígitos, no puede ser texto. Luego también podemos aprovechar para indicar la alineación. Será mucho más agradable si hacemos una alineación a la derecha para los datos introducidos por el usuario, puesto que se tratan de valores numéricos. Ahora observas que la alineación en el cursor ya está situado sobre la derecha en vez de hacerlo como era habitual en la izquierda. Y de hecho, si intentamos introducir cualquier carácter de texto, vemos que este no queda reflejado, solo aceptará números y de hecho no aceptará más de 4 números. Entonces ves como mediante la máscara de validación, de una forma muy sencilla, podemos acotar el tipo de datos que esperamos que introduzca el usuario en nuestra aplicación. En este caso, ya si ponemos, como en el anterior caso, el año de nacimiento, el año actual, calculamos la edad y vemos que el resultado es el correcto en este caso y ya tenemos una interfaz de usuario más agradable, más eficiente. En el siguiente capítulo abordaremos más funciones del lenguaje, más instrucciones que nos permitirán otorgar más potencia a nuestras aplicaciones y de hecho ya comenzaremos a abordar el inicio de una aplicación más útil. Ya conocemos cómo trabajar con variables, ya sabemos cuáles son los tipos de datos y es el momento de avanzar en otras palabras claves del lenguaje que nos permitirán desarrollar aún más la lógica de nuestras aplicaciones y hacer cosas más potentes.